Bien, entonces pues fíjate cómo acá, con esta condición, aunque no hace nada, por eso ponemos un pass, nos sirve para evitar la negación del tipo de empleado y más precisamente negar la variable false. Entonces pues fíjate cómo siempre que puedas trata de evitar el uso del operador not, porque el operador not hace el código muy difícil de leer. Entonces vamos a continuar. Por eficiencia, tú quizás también quieras iniciar codificando las condiciones que son más probables para ser true, obviamente, y terminar con las cláusulas que son menos probables de dar true. Entonces, siempre que tú puedas, va a ser más lógico que pongas las condiciones que son más probables para ser true primero. Y más abajo, entre cada nivel más abajo, pues poner las que sean menos probables. Es decir, empieza de las más probables a las menos probables. Sin embargo, es quizás todavía más importante codificar las condiciones en la manera que sean más legibles y fáciles de entender. Ya vimos que cuando trabajamos con rangos, es mejor optar por un AND, como ya vimos, que por la primera forma, el primer enfoque que vimos. Entonces, vamos a hablar vamos a dar el resumen de este script. Dice, las sentencias if son a menudo usadas para escoger una opción entre varias. Estas también son usadas para asegurar que las entradas del usuario son válidas, es decir, para data validation. Si tú puedes codificar una sentencia if de formas distintas y obtener el mismo resultado, escoge de entre esas posibilidades la que sea más fácil de leer y entender. Obviamente, entonces damos por terminado este script número 5 y vamos a crearnos otro y vamos a hablar de los if anidados. Vamos a hablar de los if anidados. Entonces dice, en muchos programas vas a necesitar codificar una sentencia if dentro de la cláusula de otra sentencia if, por ejemplo, con el fin de obtener la lógica correcta. Esto se le conoce como nested if statements. Entonces vamos a ver un ejemplo de nested if, de if anidado. Nested significa anidado. Vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, aquí tengo un ejercicio. Vamos a aplicar un tipo de descuento de acuerdo a la clasificación del cliente. Vamos a leer el cliente, vamos a leer una factura y vamos a ver qué tipo de descuento se le va a aplicar de acuerdo al tipo de cliente. Vamos a ponerle por acá. Introduce un tipo de cliente. Tenemos las opciones A y B, como lo veníamos manejando. Vamos a pedir un tipo de factura y depende a esa cantidad de la factura y del tipo del cliente, vamos a aplicar un descuento u otro. Vamos a pedir la cantidad de la factura. Vamos a pedirle el total de su factura. Como es dinero, pues vamos a convertirlo a float. Y vamos a aplicarle el descuento que se le va a aplicar. Es decir, pedimos el tipo del cliente, pedimos el total a facturar y de acuerdo al total a facturar y del tipo de cliente vamos a aplicar un descuento u otro. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de if anidado.
vamos a primero preguntarnos por el tipo del cliente a nivel externo, por decirlo de alguna manera, y ya los if anidados van a ser para determinar el rango de la factura. Vamos a fijarnos primero el if más externo, por decirlo de alguna manera, va a checar el tipo de cliente. Vamos a ponerlo por acá. Aquí, por ejemplo, sabemos que los tipos de cliente que hay es A y B, los que tienen posibles descuentos. Entonces, por si nos llega a poner en mayúscula, vamos a convertirlas a minúsculas para que la comparación sea cierta. Entonces, si entró aquí, vamos a ponerle print A. Primero vamos a testear el if más externo que comprueba el tipo de cliente. Si entró aquí, pues es un cliente de tipo B. Ya si llegó hasta acá, pues no es un cliente ni A ni B, obviamente. Entonces vamos a testearlo. Pues no es ni B ni A. Vamos a ponerle ahora un B. Pues nos dice que es un cliente del tipo B. Pues nos dice que es un cliente de tipo A. Entonces nuestro if está funcionando. Fíjate lo que te decía. Aquí tenemos un if normal, un if, el if, else. Aquí no hay nada de nested if statement. Aquí solamente hay ifs normalitos. Este if se pudiera decir que va a ser, para nuestro ejemplo, el if más externo. Acuérdate que a veces cuando yo digo un if, a veces me voy a referir también incluyendo los elif y else, si es que los tiene. Entonces aquí, este es el if más externo. El if más externo va a comprobar el tipo de cliente, obviamente. Y entonces, fíjate ahora sí, dónde va a entrar en juego el nested if statement, el if anidado. Sí, como te estarás preguntando, ahora el if anidado va a servir para capturar el total de factura y ver en qué rango entra. Por ejemplo, si el cliente compra más, obviamente se le va a hacer más descuento. Esa es la lógica de nuestro algoritmo. Entonces, ¿cómo sería? Pues si ya sabemos que aquí es un cliente del tipo A, porque tenemos que checar también tipo de cliente y el rango de su factura, pues ahora vamos a preguntarnos si entró aquí. Vamos a poner el comentario. Si entró aquí, ya sabemos que es cliente del tipo A. Por eso a mí, cuando es un código complejo, sobre todo cuando hay if anidados, a mí me gusta ponerle esta clase de comentarios. ¿Qué pasa si entra aquí? Entonces, si llegó hasta aquí, es un cliente del tipo A. Entonces, a partir de aquí para abajo, ya sabemos que es cliente del tipo A. Entonces, ahora vamos a preguntarnos en qué rango entra su factura. Aquí, si su total factura si es un cliente del tipo A y su factura es menor a 100, pues no se le va a hacer descuento. Entonces vamos a poner aquí un comentario. Si entró aquí, su factura es igual y menor a 100. Es menor a 100. Y ya sabemos que también es de cliente del tipo A. Primero entró a este if. Y fíjate cómo aquí es lo que te decía. Un if anidado es cuando un if está en la cláusula de un if, de un elif o de un else. No importa en qué cláusula esté. Aquí este if está anidado dentro de otro if. Entonces, vamos a continuar.
Fíjate. Aquí le estamos diciendo. Si no entra en este rango, pues, y su factura es mayor o igual a 100, pero menor a 250, pues el descuento es de 0.15. Vamos a continuar para el próximo video mejor. Saludos.